Buenos días a todos. Gracias a los hermanos, a Daniel y a los hermanos por invitarme a poder compartir. Y que estamos viendo la serie de ¿Quién somos en Cristo? Y hemos visto hasta ahora que hemos sido creados asombrosa y maravillosamente por Dios, creados con características y propósitos específicos que Dios quiere que descubramos nuestra identidad en Cristo y que la asumamos. Hemos sido creados para el paraíso, pero vivimos fuera de él. Hoy vamos a intentar reflexionar acerca de un problema del registro civil. Tenemos un apellido nuevo, tenemos un libro de familia vigente. ¿Y qué nos dice Jesús con respecto a esto? Si miramos a nuestra sociedad, podemos pensar que existe en el momento actual una profunda insatisfacción por la calidad de las relaciones humanas. El individualismo hace que no pensemos en las relaciones humanas como una parte fundamental de la vida. Y se nos vende la idea de que lo importante para un individuo es su autorrealización. Las relaciones humanas son importantes solo en la medida que sirven para mi fin egocéntrico. Hemos creado una sociedad enferma. Necesitamos desesperadamente redescubrir el significado de comunidad. El sentido de preocupación mutua y compromiso mutuo que se deriva de la conciencia de que, de alguna manera profunda, nos pertenecemos los unos a los otros. Y aunque en las culturas del sur de Europa, los países mediterráneos, las relaciones humanas, la familia, las peñas, los clubs, las asociaciones de interés mutuo, los grupos de hobbies común, existen, pero aún en ellos no se satisface la necesidad de pertenencia. Los individuos nos sentimos solos. No sé si esto es una invención o una reflexión propia, pero yo creo que es un poco el espíritu de este tiempo. Me siento completamente solo, nadie me puede ayudar, todos me han abandonado. Y esto, como hemos dicho antes, viene relacionado porque estamos en un mundo individualista. Y fundamentalmente preocupados por el deseo de realizarnos, de llegar a hacer nuestro propósito vital. Y claro, la cosa es que intentamos llenar nuestro tiempo ante esta realidad con actividades, con viajes, o centrándonos en el trabajo, o tal vez dedicando demasiado tiempo a las redes sociales, evitando, de alguna manera, mirarnos al espejo y preguntarnos, ¿hay alguien que se preocupe por mí? Muchas veces caemos en buscar consolación en falsas ayudas y caemos en las dependencias, caemos en el aburrimiento, caemos en evadirnos, caemos en la distracción. Series y más series, un mundo virtual, un perfil inventado, soñado. Pero, ¿qué dice Dios que tenemos en Cristo? ¿Quién soy en Cristo? Un texto clave del Evangelio de Juan
es Juan 1:12, donde Juan hace una declaración que es fundamental para un cristiano. Y es: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y un hijo ocupa un lugar especial en una familia, y más aún en la familia de Dios. Se nos dice que a través de recibir a Jesús, a través de permitirle vivir en nuestro corazón, a través de esa relación personal con Él, ese compañerismo que Él ofrece tener con nosotros, a través de hablar con Él y escucharle, adquirimos una nueva nacionalidad, adquirimos un nuevo derecho: ser llamados hijos de Dios. El apóstol Pablo en Gálatas dice que hemos recibido, somos hijos de Dios adoptados en la familia de Dios. Y dice que por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones al Espíritu de su Hijo, que nos hace clamar: Papá. Junto con el derecho, con esa nueva nacionalidad, con ese nuevo libro de familia, somos hijos de Dios y tenemos un Padre. No sé en qué familia has vivido tú, no sé cómo han sido tus hermanos, tus padres. Muchas veces puede ser que tengamos experiencias traumáticas, que no hayamos sentido en ningún momento que alguien tenía interés o preocupación por nosotros. Pero Dios quiere darnos una nueva oportunidad de desarrollar un concepto nuevo en nuestra mente, que es una familia. Así que dice el apóstol Pablo en Gálatas: ya no somos esclavos, sino hijos. Y si somos hijos, también tenemos una herencia. Somos herederos. ¡Wow! No lo sé si has pensado alguna vez en una frase que dicen en Alfa, que a mí me impresiona: cada grano de arena de una playa de la Tierra tiene más de 100.000 estrellas en el universo. ¿Qué herencia tenemos? ¡Wow! Dios, no podemos entenderlo. Hay un espacio, un universo infinito. Dios nos ha puesto aquí en esta pequeña nave en la que vamos los 7.500 millones de personas, y nos parece que esto es un mundo. Pero Dios ha hecho un universo que no podemos comprender, y somos herederos en Cristo Jesús en ese universo. Somos herederos. Jesús, de alguna manera, también en el Evangelio de Juan nos habla de otros conceptos que nos ayudan a entender qué somos en Cristo. Jesús nos llama amigos. Dice: y lo sois porque no os he ocultado nada de lo que mi Padre me ha dicho a mí. Jesús confía en nosotros y nos ha dado a conocer todas esas cosas que son necesarias para la vida. Nos ha llamado amigos. Jesús hace énfasis en que nos ha hecho saber todo esto, que no tiene secretos para nosotros. Y en Juan 15, en el versículo 5, se expresa
una relación, ¿cómo es esta relación íntima con Jesús? ¿Cómo es esta amistad? Y Jesús dice, si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, yo en vosotros y vosotros en mí, podéis pedir al Padre todo lo que haya en vuestro corazón. Y no solo eso, sino que vais a ser y vais a llevar fruto. Yo siempre, es un concepto que a mí me cuesta mucho, el concepto de permanecer en Cristo. Siempre intentamos, y a mí me cuesta, y le pido perdón a Dios, y le digo, Señor, me gustaría poder darte el lugar que tú debes de tener en mi vida. Y desde pronto amanecer hasta que se pone el sol, tenemos oportunidad de buscar a Dios para permanecer en Cristo. Como decía el hermano Lorenz en el libro de la presencia de Dios, que es un librito pequeño que hizo un monje en el siglo XVI o XVII, dice que cualquier actividad de su vida era una oportunidad para compartirla con Dios, para expresarle a Dios lo que él sentía al hacer limpieza en el monasterio, al estar en la cocina, al hacer cualquier actividad. Era una oportunidad para estar delante de Dios, para estar en su presencia. Y dice él, tenemos que practicar la presencia de Dios. Constantemente volver a la idea y al pensamiento de que Dios está ahí. En 2 Corintios nos dice el apóstol Pablo que dice que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así que hasta ahora tenemos un nuevo pasaporte, un apellido nuevo, somos hijos de Dios, formamos parte de una nueva familia, somos amigos de Jesús y tenemos también una nueva creación. En nuestro interior hay una posibilidad de una nueva criatura, de un nuevo individuo. Pero dice la palabra también que somos templo del Espíritu y dice Pablo, no lo ignoréis. En vuestro interior habita el Espíritu de Dios y Él está en vosotros. Así que no sois propiedad vuestra. Habéis sido comprados por precio. El apóstol Pablo también nos despierta a la realidad de que somos en Cristo, somos santos. Hemos sido santificados por la obra de Jesús en la cruz. Por su sangre somos considerados santos, pero tenemos ante nosotros un camino de santidad en el que tenemos que andar. Para que se desarrolle esa nueva criatura de la que Pablo habla, dejemos las cosas pasadas y vuelvan a hacerse las cosas nuevas, tenemos que andar un camino nuevo, un camino de santidad. También en la palabra se nos habla de que somos miembros de un cuerpo con muchos miembros y que en el cual cada uno en particular tiene una función, tiene un don. ¿Qué es un don? El don es un carisma. La palabra don es carisma y carisma significa gracia, o viene de la palabra gracia. Dios en su gracia nos ha regalado cosas que no nos corresponden, cosas que no nos merecíamos. Dios nos ha dado como nuevas perspectivas, unas nuevas potencialidades que pueden hacer de ti alguien al servicio de la comunidad. Así que en este tiempo en el que
las personas en el mundo buscan comunidad, donde la gente necesita una familia, en un momento en que las familias se están desmembrando, hay todo tipo de familias distintas, Dios nos ofrece una nueva familia, una nueva comunidad. La Iglesia es un invento de Jesús, es un invento de Jesús, y esa Iglesia es, de alguna manera, es lo que Jesús quiere comunicar de una forma especial al mundo de hoy. Una Iglesia donde se rige por otros principios. Una Iglesia que está en construcción. Una Iglesia que es, pero todavía no es. Una Iglesia que se perfecciona. Una Iglesia que camina y que tiene una misión. También podemos ver que a veces que puede haber indicadores de que nuestra Iglesia puede estar también enferma, en la UBI, pasando momentos difíciles. No sé cómo consideras tú tu Iglesia o de qué iglesias has venido, pero cuando una Iglesia no es relevante para el mundo actual, para el mundo en el que vive, cuando la Iglesia está perdiendo un número importante de jóvenes o de adultos, cuando la Iglesia permite el pecado dentro de su vida, en las relaciones entre nosotros, cuando la Iglesia carece de poder y no está enfrentando a los poderes espirituales que nos rodean, cuando la Iglesia no prepara a sus miembros para la persecución, para las dificultades que están surgiendo y que van a surgir de forma especial en el futuro, es una Iglesia, son indicadores de que esa Iglesia necesita renovarse. Y nuestra Iglesia, nuestra Iglesia aquí en Camarma, yo creo que necesita renovarse, necesita caminar por nuevos caminos, necesita y debe buscar algo nuevo del Señor, ¿no? Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué tienes tú para nuestra Iglesia? Donde podemos ver cansancio, podemos ver que las personas están muy como fatigadas por las responsabilidades en la familia, responsabilidades en el trabajo y además responsabilidades en la Iglesia. El Zoom nos ha despertado al hecho de que podemos tener una relación virtual entre nosotros. Tal vez también nos damos cuenta de que no nos conocemos tanto entre nosotros, no nos exponemos tanto para mostrar lo que hay en nuestro corazón. Y yo sentía del Señor ese pasaje que dice Isaías 40, donde es como un canto, ¿no? Yo siempre que pienso en este pasaje, pienso en el Mesías de Händel, en el recitatorio del inicio, que dice así, es Isaías 40, dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de este pueblo, decidle a voces, tu tiempo se ha cumplido, tu pecado es perdonado, que doble has recibido de la mano del Señor por todos tus pecados. Este texto, el contexto de este texto es cuando el rey Ezequías recibe el mensaje de Dios, del profeta Isaías, de que Israel, de que Judá va a ir
a la deportación a Babilonia. Judá va a sufrir la humillación de perder su tierra, sus propiedades, morir muchas personas, algo peor que una peste o una pandemia. Jerusalén va a ser destruida, sus murallas, sus puertas, su templo, sus rasgos de identidad, lo que son y lo que han sido, las promesas de Dios que habían recibido, parece que todas se van a aparcar, porque viene el tiempo de la deportación. Y en ese contexto, justo en el capítulo siguiente, esto se dice en el capítulo 39, y en el capítulo 40, Dios habla al pueblo y le dice este mensaje. Y este es un mensaje para después de la deportación y para durante la deportación. Y a mí me gusta porque habla de que, si leéis el pasaje, habla de varias voces. Este mismo pasaje es el que Juan el Bautista utiliza para predicar en el desierto. Y cuando dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzadas en la soledad a nuestro Dios. Y yo creo que Dios tiene para nosotros, como comunidad, un camino nuevo. Un camino en el cual hemos de andar todos. Es un camino de reconocer realmente quién es Dios, no solo de tener conceptos en nuestra mente, sino de tener un compañerismo genuino con Jesús. En este texto Dios nos llama a prepararnos para un camino. En España conocemos mucho acerca del Camino de Santiago, y una de las saludos que se hacen cuando andas el camino es buen camino, y es un deseo. El camino es un lugar de encuentro para los peregrinos, pero la palabra dice: preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y en el versículo 4 se producirá una transformación completa y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Podemos abrir por el capítulo 40, lo tenéis escrito arriba en la pantalla, pero podéis ver, si leéis atentamente los 9 primeros versículos, fundamentalmente habla de 3 voces, ¿no? Hemos dicho la primera voz, una voz que clama en el desierto. La segunda voz está en el versículo 6, y es una voz que dice: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? El profeta está en la presencia de Dios y escucha su voz. El profeta y cada uno de nosotros tenemos ese derecho adquirido porque somos hijos de Dios. Y es el derecho de oír la voz de Dios, de escuchar su voz. ¿Y qué dice esa voz? Lo que dice esa voz es que la palabra de Dios permanece para siempre. La voz que el profeta está escuchando, la voz que quiere decir al pueblo que va a ir a la deportación o que ya está en la deportación, o el pueblo que ya ha vuelto de la deportación y está viviendo otra vez en Jerusalén, en Judá. Dios quiere decir al hombre, a ti, a mí, que la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, pero que toda carne y toda gloria del hombre y el mismo pueblo es hierba, se va a secar.
no podemos centrar nuestras esperanzas, nuestras expectativas, nuestra confianza, ni en hombres, ni en la gloria que se deriva de los méritos que aquí en esta tierra se nos persiguen, se nos presentan como que van a ser nuestra felicidad, nuestra realización. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y la tercera voz que se habla en este pasaje está en el versículo 9 y dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, levántala, no temas, di a Camarma, di a Meco, di a Azuqueca, a Alcalá, diles una buena noticia. Y esta voz que se habla en el texto de Isaías, fundamentalmente es un evangelio, es una buena noticia, es un estímulo para que nosotros nos libremos de todo temor y podamos entender que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Ved aquí al Dios vuestro. Dice el versículo 10, he aquí que el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño en sus brazos, llevará a los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Así que se nos presenta que la buena noticia es que no estamos solos. Antes pensábamos que el hombre de nuestro tiempo necesita profundamente del otro, pero nuestra necesidad más importante es ¿qué hacemos en este universo? ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y el profeta nos dice, y Dios a través de él, no estás solo. Aquí está Dios. Él es alguien de un poder inimaginable. Su brazo es poderoso. Pero él a la vez de ese poder es un pastor que apacienta su rebaño, que lleva en su brazo a sus corderos, que puede consolar a los desconsolados, y dice, y pastoreará suavemente a las recién paridas. Este es nuestro evangelio. Esta es la buena noticia. Esto es lo que tenemos que gritar. Dice, sube al monte alto. Aquí no hay montes muy altos, pero sube al monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuerte tu voz. Levántala, no temas. Dios quiere que el evangelio, no pasemos por este mundo como espías, como si nadie tendría que descubrir nuestros rasgos de identidad, nuestras convicciones profundas. Tenemos que compartir quién es Dios, qué es Jesús. El mundo lo necesita. He aquí, ved al Dios vuestro. He aquí, Jehová vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. ¿Quién es tu Dios? ¿Qué imagen tienes de él? ¿A qué pues le haces semejante? Yo he de arrepentirme porque muchas veces caigo en la incredulidad y no me avergüenzo de Dios, pero sin embargo no lo predico como la solución al problema de muchos de mis pacientes o de las personas que me rodean. Y como dice el versículo 27, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios paso mi juicio.
¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Y muchas veces como Israel, durante el tiempo de la deportación, surgían las preguntas de ¿por qué dices, Dios sigue pasando por alto mi caso? ¿Por qué mis oraciones no son contestadas? Y sentimos que, a veces sentimos como el pueblo de Israel, que Dios está muy lejos de nosotros. Y el Señor nos dice en el versículo 28, vuelve sobre lo que ya sabes, abriendo tus oídos a lo que se te ha dicho. El Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El Dios eterno es Jehová. Él no desfallece, no se fatiga. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Y Él da fuerzas al cansado, multiplica las fuerzas al desfallecido. A mí el versículo 29 es algo que siempre me ha encantado. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán águilas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hemos dicho que estamos cansados, hemos dicho que a veces estamos desmotivados, no tenemos fuerzas, estamos diciendo, Señor, ¿dónde estás? No contestas a nuestras oraciones. Señor, ¿qué sucede? ¿Nos has abandonado? Pero el Señor nos contesta a nosotros, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y creo que esto de esperar en Jehová es fundamentalmente y a veces y muchas veces es algo de fe. Todos tenemos nuestras preguntas, nuestras dudas, pero Dios se ofrece, como hemos visto antes, no solo como un guerrero con poder, sino se ofrece también como un pastor que nos cuida, como un pastor que nos consuela, como un pastor que nos guía. Y esa es la única manera en la cual yo puedo sentir que vuelo. Muchas veces yo he soñado que vuelo y me he dado cuenta que algunas personas también lo sienten, ¿no? Pero Dios me dice, pues aún cuando tú cumplas años y vengan el tiempo de las enfermedades y vengan las preocupaciones por el futuro, tú vas a poder levantar alas como de águila. Vas a poder correr y no cansarte, caminar y no fatigarte. Y esto solo lo vamos a hacer, esto solo lo podemos hacer a través de nuestra confianza y esperanza en Dios. Y al final el texto nos lleva en el capítulo 41 fundamentalmente a considerar que Dios se ocupa de su pueblo, que ha permitido la deportación, pero ha permitido la deportación porque a veces el sufrimiento y el dolor es necesario para limpiarnos. Yo he podido experimentar eso en mi propia vida. He podido experimentar que Dios ha quitado cosas de mi vida porque con sufrimiento y con dolor, con crisis. Dios ha despertado en mí una confianza de que a pesar de que pueda pasar por valles de sombra de muerte, Él estará conmigo. Así que te sientes cansado, dices, he trabajado para el Señor y no pasa nada, pues tengo para ti un mensaje. Párate, descansa, toma fuerzas, aliméntate del Señor. Antes hemos dicho, espera en Jehová. El Señor dice, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia.
yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y creo que, como Iglesia, lo que primero debemos hacer ante el cansancio y el desánimo es redoblar nuestras fuerzas para orar. Buscar a Dios en oración. El coronavirus trajo un tiempo de oración en nuestra Iglesia, pero hemos vuelto un poco a desfallecer. El otro día compartía una responsable de oración que solo había 3 personas orando en el Zoom. Y antes éramos 15 o 14 o 18, a veces 20, ¿no? Y hemos bajado nuestros brazos. Y creo que es fundamental en estos tiempos de cansancio y de desfallecimiento que nos fortalezcamos en oración. Hemos de abrir nuestros corazones, confesar si hay pecado en nuestro interior, confesar nuestros pecados unos a otros, porque a veces nuestro pecado anula nuestras oraciones y hace que Dios no nos oiga o no nos conteste. Hemos de poder compartir aquellas cosas que nos esclavizan, que nos atan. Antes hablábamos de que en la comunidad tenemos que mostrar nuestro corazón, pero dice el apóstol Santiago, confesaos vuestros pecados unos a otros. Confesaos y orar unos por otros. Hemos de escuchar la voz de Dios. Hemos de escuchar su voz para nuestros problemas, para nuestra vida. Pero también tenemos que aprendernos a someternos al señorío de Cristo. Que nuestra relación con Jesús no solamente sea una relación de compañerismo y amistad, sino que Él también es nuestro Señor. Y tiene que ser nuestro Señor de una forma real, funcional. Hemos de mostrar obediencia al Señor, conociéndole. A través del devocional diario, como hemos visto, hemos de madurar en el carácter, hemos de ser llenos del Espíritu, hemos de aprender el mensaje y el lenguaje del amor, de ser generosos. Jeremías, el profeta, dice a los hombres de su tiempo, que ya son un paso de la historia más en Israel, cuando ya está acercándose el momento de la deportación, dice, paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas y andad por ellas. ¿Y cuáles son estas sendas antiguas? Estas sendas antiguas se describen en parte en este estudio, en este camino que estamos haciendo juntos. Estas sendas antiguas nos ayudan a pasar de la ortodoxia a la ortopraxia, ¿no? Son 2 palabras que parecen de la medicina, ¿no? Pero sin embargo son palabras reales, vivas, para que nosotros las experimentemos. Necesitamos urgente y desesperadamente una renovación, como Iglesia y como individuos. Tenemos que prepararnos para los tiempos que ya están muy cerca. Tiempos donde ser cristiano no va a ser tan bien visto, donde puede ser que por tu fe tú sufras cierta marginación. Hemos oído de países occidentales donde por confesar que no estás a favor del aborto no recibes ayudas sociales o no tienes derecho al desempleo. Estamos empezando a ver que vienen tiempos difíciles y Dios está interesado en que estemos preparados para este tiempo. Así que dice la palabra, y para terminar, en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare. ¿Sabéis cómo sigue? ¿Cómo? E invocare mi nombre y buscare mi rostro y se arrepintiere de sus pecados. Yo traeré nuevos tiempos.
Así que Dios nos lleva por este desafío. Este desafío. El cansancio no se supera con activismo. El cansancio no se supera con palabras, ¿cómo se llama? Con pensamiento positivo. El cansancio se supera parándote, alimentándote, buscando a Dios, como individuos, como familia, como comunidad, renovándonos, preparándonos y andando por este camino al que el Señor nos llama. Y Dios dice en Isaías también que por torpes que seamos, si verdaderamente nos empeñamos en permanecer en Jesús, no vamos a caernos del camino, no vamos a perdernos del camino. Que Dios os bendiga.